Apocalipsis capítulo 15, verso 2. Nos dice las Sagradas Escrituras. Ahorita vamos a desarrollar estos puntos, ¿verdad?, en cuanto a la paciencia de los santos. Apocalipsis 15, 2 nos habla acerca de aquellos que ganan la victoria, aquellos que llegan al reino de los cielos y están adorando ¿a quién? A Dios. Dice aquí: vi también como un mar de vidrio mezclado con fuego, y a los que habían alcanzado la victoria sobre la bestia, su imagen y su marca, y el número de ¿qué cosa? De su nombre, en pie sobre el mar de vidrio, con las arpas de Dios. Encontramos claramente entonces que hay una victoria. Hay una victoria sobre la bestia, su imagen, su marca y su número. Pero ¿de qué manera este grupo especial o este grupo de salvos llegó a obtener la victoria? ¿De qué manera lo obtuvo? Para ello nosotros necesitamos comprender cómo es que ellos obtuvieron la victoria para poder llegar allá. El apóstol Juan miró a ese grupo que llegó allá. Y podemos ser nosotros. Pero si nosotros no cumplimos lo que vamos a ver ahorita, no vamos a llegar allá. O sea, en pocas palabras, yo creo que si Juan miró, dice la Biblia, que miró un grupo grande. Pero dice la Biblia también que Juan miró otro grupo, pero ese grupo dice que eran los perdidos, que eran como la arena del mar. Quiere decir entonces que hay menos salvos y más perdidos. La pregunta entonces, ¿será que nosotros que estamos aquí llegaremos a estar en este escenario delante de la presencia de Dios? Para ello, Juan nos va a explicar de qué manera ese grupo pudo vencer y estará en el reino de los cielos. Es interesante notar, vayamos al libro de Apocalipsis. Apocalipsis capítulo 14, verso 12. Dice la Biblia: aquí está la paciencia de los santos. Escuchen bien cómo Juan lo está presentando. Aquí está la paciencia de los santos. Después añade dos puntos muy importantes. Está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. O, dice aquí, o tienen la fe de Jesús, que más adelante en Apocalipsis nos habla también acerca del testimonio de Jesús. Notemos puntos importantes. Encontramos aquí, dice, aquí está la paciencia. La palabra paciencia que nos habla el profeta Juan tiene una connotación muy importante, porque el uso que usa Juan en el libro de Apocalipsis lo usa 7 veces. 7 veces usa la palabra paciencia en el libro de Apocalipsis específicamente. Es de esas 7 veces nos habla del panorama de cómo la iglesia pudo vencer. Pero Apocalipsis 14, 12 lo pone en resumen y dice: aquí está la paciencia, los que guardan los mandamientos de Dios
y tienen la fe de Jesús. Así que el apóstol Juan o el profeta Juan, vamos a encontrar que nos dice de qué manera la iglesia pudo vencer. Por ejemplo, vayamos al uso que pone el profeta Juan en el libro de Apocalipsis. Porque recuerden ustedes que los que lleguen al cielo habrán vencido a la bestia, a su imagen, a su marca y a su número. ¿Verdad? Quiere decir entonces que el uso que le va a dar Juan a esa palabra cuando dice la paciencia de los santos, se está refiriendo a algo muy profundo, muy importante. Y esa palabra es la palabra griega que usa Juan, es la palabra hupomone. Y la palabra hupomone está construida de dos palabras griegas. Hupo significa bajo. Moné significa bajo extrema situación, bajo extrema calamidad, bajo extremo estrés, bajo extrema persecución. Hupo significa bajo situaciones muy adversas, situaciones muy difíciles. Eso es lo que Juan se está refiriendo cuando usa la palabra paciencia, que en pocas palabras sería: aquí está la perseverancia de los santos. Quiere decir que aquellos que ganan la victoria estarán en una situación tan difícil, pero a los elegidos de Dios o a esta iglesia no les importará la situación, les importará estar siguiendo el camino de Dios, estar perseverando en todo tiempo y siguiendo a Dios. Vamos a ver unos puntos importantes. Nos presenta la Biblia 7 usos que usa Juan en el libro de Apocalipsis. Vayamos primeramente a Apocalipsis capítulo 1. Apocalipsis capítulo 1, verso 9. Aquí habla Juan y dice: yo, Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro, ¿en qué cosa? En la tribulación. Está diciendo, en el reino y en la paciencia. Está diciendo Juan: yo he estado en una situación muy difícil, yo he estado en una tribulación tan complicada, pero he perseverado. He perseverado, ¿por qué? Con la ayuda ¿de quién? De Jesucristo. Y la paciencia de Jesucristo, la paciencia significa perseverancia. Pero aquel que nos ayuda para perseverar, ¿quién es? Cristo. Encontramos entonces que Juan usa en Apocalipsis 1:9, usa la palabra paciencia o perseverancia, que significa: no importa la tribulación, no importa la situación, dice Juan, yo sigo adelante mirando a Jesucristo. No solamente se queda ahí Juan, sigue diciendo. Vayamos a Apocalipsis capítulo 2. Apocalipsis capítulo 2, verso 2 dice: aquí nos habla Jesús en cuanto a la iglesia de Éfeso. Yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia. Ahora pongan atención, dice aquí Jesús: conozco tus obras y tu arduo trabajo. Quiere decir que estos elegidos o aquellos que entren al reino de Dios estuvieron arduamente trabajando para Dios. No importa la situación de allá afuera, no importa la tribulación, el pueblo estuvo trabajando arduamente en el sentido para enriquecer su vida espiritual, para que su vida espiritual fuera mayor
y también ayudando a otros. Estuvieron trabajando arduamente, pero aquí dice trabajo y paciencia. ¿Qué dice la Biblia entonces? Dice Dios, yo reconozco tu arduo trabajo. Yo reconozco que has perseverado en trabajar en las cosas de Dios. Yo reconozco que has perseverado en las cosas de Dios, en el trabajo a Dios. Has perseverado. Esa es una de las características que está presentando Juan. Dice que estarán bajo tribulación. No importa la situación, perseverarán. Pero dice, trabajarán arduamente en las cosas de Dios, perseverarán, no importa la situación, van a perseverar en el arduo trabajo en las cosas de Dios. Sigamos adelante lo que nos sigue diciendo Juan. Vayamos a Apocalipsis, capítulo 2, verso 3. Y has sufrido, y has tenido perseverancia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has ¿qué? Desmayado. Quiere decir que este grupo estará caminando firmemente, no desmayará bajo ninguna circunstancia, se mantendrá firme mirando ¿a quién? A Jesucristo, aquel que le da la fuerza y la victoria para poder vencer cada situación, cada problema. Es la manera que nos está diciendo Juan. ¿Por qué? Porque dice en el verso 2 que aunque hay algunos que han trabajado, que han tenido paciencia, pero dice el Señor, pero dentro de la iglesia hay algunos que se dicen ser ¿qué cosa? Apóstoles. Pero dice, no lo son. Y los has hallado mentirosos. Está diciendo entonces que hay un grupo de trigo y hay un grupo de cizaña. Es entonces que Dios nos está diciendo que hay que perseverar, que hay que luchar, que hay que continuar, que hay que seguir. No importa la situación, no importan los problemas, no importa nada. Lo importante es perseverar, mirando siempre a Jesús. Vayamos al otro punto. Apocalipsis 2:19 dice: yo conozco tus obras y amor. Le añade amor y fe y servicio y tu perseverancia. Perseverancia en amor, perseverancia en la fe, perseverancia en el servicio a Dios. Y dice que tus obras postreras son más que las primeras. Entonces encontramos que Juan dice, aquellos que logren vencer, perseverarán en la fe, perseverarán en el amor, perseverarán en ¿qué cosa? En el servicio a Dios. Escuchen las características que está dando Juan. Pero no solamente Juan se queda ahí. Vayamos al quinto uso de la palabra hupomone o perseverancia. Apocalipsis capítulo 3, verso 9 y 10. He aquí, yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son. ¿Recuerdan qué es lo que dijo en el 2? Dijo algunos que son apóstoles, pero no lo son. Y después en el 3, verso 9 dice, aquí, yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son. En pocas palabras estaría diciendo, he aquí, yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser adventistas del séptimo día y no lo son, sino que mienten.
Y aquí, yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Después Juan dice, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, por cuanto has guardado, obedecido, has perseverado en guardar mi palabra, en perseverar en lo que yo digo a través de las Sagradas Escrituras, yo te prometo que en la hora de prueba no estarás solo. Yo te prometo que en la hora de la calamidad, donde tú te encuentres y lo que tú estés pasando, yo te prometo que no estarás solo. Yo estaré en medio de todo. Yo estaré al control de todo. Por eso aquí dice Juan, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, o por cuanto has perseverado en la palabra, has obedecido, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. Entonces, viene una prueba para el mundo entero. Pero de ahí Dios dice y da una promesa de aquellos que sean obedientes, de aquellos que sean perseverantes en la fe, en el amor, en el servicio a Dios, en la perseverancia en las cosas espirituales de Dios. Mi promesa es que yo los ayudaré en la hora de prueba que ha de venir sobre el mundo entero. Y después Juan no se queda ahí tampoco. Vayamos al otro punto. Apocalipsis capítulo 13. Ahora, si ustedes se dan cuenta, va añadiendo más cosas. Ya nos dice que viene una prueba. Pero en Apocalipsis 3:10 no explica qué tipo de prueba va a venir al mundo. Pero Apocalipsis 13 lo explica qué tipo de prueba vendrá al mundo. Apocalipsis capítulo 13. Apocalipsis 13, verso 9. Apocalipsis 13, verso 9. Escuchen bien. Si alguno tiene oído, oiga. Ahora, si ustedes ponen atención, el mensaje a las iglesias todas terminan con ¿qué? Si alguno tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Está diciendo aquí Juan, lo que yo dije de antemano atrás, que recibí de parte de Dios. Dios ya dijo que aquellos que sean perseverantes en el amor, en la fe, en el servicio a Dios, en vivir una vida de acuerdo a la voluntad de Dios, siendo fieles, la promesa es que los va a guardar en la hora de prueba. ¿En qué tipo de prueba? Apocalipsis 13:9 dice, si alguno tiene oído, oiga. Si alguno lleva en cautividad, va en cautividad. Si alguno mata a espada debe ser muerto. Aquí nos está diciendo de la prueba que ha de venir al mundo entero, donde la imagen de la bestia se va a levantar y donde el anticristo va a gobernar sobre el mundo entero para imponer ¿qué cosa? La marca. ¿Qué más? ¿Qué más? El número de su nombre, y va a instituir un día de adoración, como ustedes saben. Pero aquí dice Juan, miren, si ustedes oyen lo que dijo Dios en un principio, y ustedes son perseverantes en obediencia, Dios los va a cuidar. Escuchen lo que sigue diciendo el verso 10. Aquí está la paciencia y la fe de los santos. Viene esa situación, viene persecución, viene todo ello, pero dice el Señor, va a haber un grupo que en medio de esa tribulación, en medio de esa calamidad, en medio de esa crisis tan dura que vendrá al mundo, va a haber un grupo que se va a parar firme.
y va a decir, nosotros adoramos y obedecemos a Dios. No obedecemos a otro hombre, no obedecemos mandamientos de hombres. ¿Obedecemos a quién? A Dios. Se va a parar firme. ¿Por qué? Porque la base que tienen ellos, ¿qué cosa es? El amor, la fe, el servicio, el amor a Dios. Lo aman con todo su corazón, y es por eso que el momento cuando venga la situación tan difícil, dirán ellos, yo adoro a Dios y no me postraré ante nada. No importa lo que venga, no importa lo que me han de hacer, yo perseveraré en la fe siguiendo a Jesucristo. Es entonces que encontramos el punto número 6. Pero Juan sigue diciendo ahora en el 14. Y ahora sí encontramos el verso 14, verso 12. Apocalipsis 14, 12. Verso 11, ahora escuchen. Y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos. Aquellos que adoren a la bestia y reciban su marca, dice que viene un juicio, ¿verdad? Y no tienen reposo de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Si ustedes se dieron cuenta, los versos anteriores no nos habló de mandamientos. Está ahí claramente, porque la base de todos los mandamientos es ¿qué? El amor. Sin embargo, está diciendo los versos anteriores, tienen que perseverar en amor, en servicio a Dios, en ser fieles a Dios. Y Apocalipsis 14, 12 lo resume. Aquí está la perseverancia de aquellos que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Y de esos mandamientos, hermanos, la base es ¿qué? El amor. Por eso Jesús dijo, si me amáis, guardad mis mandamientos. Entonces la base es el amor. Este grupo, hermanos, la base puso su base ¿a quién? A Jesucristo. La base fue el amor. Adoraron a Dios, fueron fieles a Dios, y ahora Juan los mira en el reino de los cielos siguiendo adorando a Dios. Pero lograron vencer en esta tierra toda la situación, toda la crisis que vino a este mundo. Lo pusieron su confianza plena en Dios. Vayamos al libro de Mateo. Mateo capítulo 24, Jesús lo pone de esta manera y lo dice así, que aquellos que entren al reino de los cielos es porque habrán perseverado. Aquellos que se queden a la mitad no llegarán al final. Aquellos que apenas están levantando y no hicieron a Jesús su confianza, no perseveraron en ninguna de estas cosas, se quedarán aquí. Pero dice Jesús, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Quiere decir entonces que hoy nosotros estamos en peligro. Hoy estamos en peligro porque si no estamos perseverando en el amor, en la fe, en las cosas de Dios, en el servicio a Dios, no vamos a llegar a ningún lado. ¿Por qué? Porque todo, hermanos, Dios tiene su base, tiene su requisito para que alguien pueda lograr llegar en el reino de los cielos. Dios dice, tienen que seguir a Jesús, pero tienen que perseverar en todas las cosas que yo os he mandado. Por eso cuando dice Mateo 28, cuando dice, id a predicar a todas las naciones, enseñándoles ¿qué cosa?
a que guarden todas las cosas que yo os he mandado. Entonces, quedaría, mas el que persevere guardando todas las cosas que el Señor ha mandado hasta el fin, este será salvo. En el griego, hermanos, la palabra paciencia o perseverancia también tiene otro significado. También tiene el significado de esperanza. ¿Por qué? Jeremías capítulo 14, verso 8. Escuchen lo que dice. Oh esperanza de Israel, guardador suyo en el tiempo de la aflicción. ¿Quién es entonces el que va a ayudar a aquellos que estén perseverando en la fe, en el amor? ¿Quién es aquel? Jesucristo. La esperanza en medio de toda la situación es Jesucristo. Y es por eso que aquellos que logren vencer pusieron toda su fe y su confianza. Y no solo eso, sino que obtuvieron la fe de Jesús. Obtuvieron la fe en Jesús y obtuvieron la fe de Jesús. Dos puntos muy importantes. Pero para poder entender estos puntos de lo que Dios quiere de nosotros, necesitamos ir a una parábola. Y esta parábola nos habla un poco de lo que Dios necesita de nosotros. Y la parábola lo podemos encontrar en el libro de Lucas. Vayamos rápidamente al libro de Lucas capítulo 18. Y voy a ir un poco rápido por el tiempo. Encontramos entonces que Lucas 18, 1 al 8 nos presenta, hermanos, una parábola, pero más que una parábola, es una profecía. Y más que una profecía, es de doble cumplimiento. ¿Por qué? Porque todo esto se cumple en todo el transcurso de nuestra vida. Pero su más amplio significado, de acuerdo al contexto bíblico, lo encontramos en el tiempo del fin. Por ejemplo, si ustedes van al libro de Lucas, van a encontrar el contexto de que nos habla esta parábola. Jesús está hablando acerca de su segunda venida. Lucas capítulo 18. Lucas capítulo 18 nos habla acerca de la parábola. Pero en Lucas 17 nos habla acerca de la venida del Señor Jesucristo. Si ustedes notan el verso 26 de Lucas 17 dice: como en los días de Noé, así también será en los días del Hijo del Hombre. Comían, bebían, se casaban, se daban en casamiento hasta el día en que entró Noé en el arca y vino el diluvio y los destruyó a todos. Asimismo, como sucedió en los días de Lot, comían, bebían, compraban y vendían, plantaban y edificaban. Mas el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre y lo destruyó a todos. Así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. Y después habla de la parábola. Entonces nos está hablando acerca de que antes de que Jesús aparezca, se va a llevar a cabo esta parábola. Claramente dije que esto es para todo el tiempo. En nuestra vida tendremos muchas aflicciones y tribulaciones, pero esa parábola especifica y aclara los acontecimientos que tendremos nosotros más adelante y qué es lo que debemos de hacer para no caer y no perdernos, sino más bien perseverar y poder lograr vencer todas las cosas que ha de venir a este mundo. Dice la parábola. Jesús le refirió una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Punto clave. Orar siempre para no desmayar. Diciendo:
Había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo: hazme justicia de mi adversario. Aquí podemos encontrar al juez. El juez significa, hermanos, en esta parábola se hace un contraste entre un juez injusto y el juez de toda la tierra, quien es Dios. Aquí Dios está haciendo un contraste y está diciendo: yo haré justicia a esta viuda. Yo no soy como el juez, ¿verdad? Juez que no quiere hacer su trabajo, o este juez que es un juez injusto, que no quiere hacerle justicia a esta mujer. Sin embargo, Dios, que es el juez, como ama tanto a sus hijos, Dios le va a dar ¿qué? Una respuesta, les va a hacer justicia. Vemos entonces esta parábola. La parábola nos habla acerca de una viuda. De acuerdo a los eruditos bíblicos, dicen que el relato de esta viuda realmente sucedió. Lo que Jesús estaba contando era una historia real. Estaba diciendo que era una viuda que se le había muerto su esposo. Había perdido prácticamente todo cuando murió su esposo, sus propiedades, sus terrenos, todo lo había perdido. Como su esposo había pedido prestado, como su esposo se había endeudado para poder comprar la casa, el terreno, el auto, etcétera, etcétera, supongamos, o la carreta o el caballo, lo que usted le quiera decir. Dice aquí que cuando muere, como el esposo no pudo pagar, le quitaron absolutamente todo. Y la mujer se quedó sin nada, hermano. Y la mujer dice que iba cada momento a pedir justicia al juez, pero al juez no le importaba. Pero llega un momento donde dice el juez: esta mujer ya me hartó, esta mujer ya me hizo perder la paciencia, ya no quiero verla aquí, ya no quiero ver su rostro, sus chillidos, sus quejidos, ya no la quiero ver aquí. Y dice que le hizo ¿qué cosa? Justicia. Pero lo hizo ¿qué cosa? De mala gana, para que ya no siguiera molestando al juez. Sin embargo, en este caso, Dios no es así. Dios atiende, Dios escucha, Dios está pendiente de quiénes, de nosotros, de sus hijos. Aquí entonces encontramos a un juez que en esta parábola podría representar o representa al juez justo, que es ¿quién? Dios. Y el juez injusto, ¿verdad? El ser humano. Encontramos a la viuda, que significa, en este caso significaría la iglesia o los elegidos de Dios. Eso es lo que representa la viuda, porque la viuda bíblicamente, o una mujer en la Biblia, representa ¿qué cosa? La iglesia. Una viuda significaría la iglesia, pero despojada automáticamente de todo lo que tiene. No solamente de cosas materiales, sino también de las cosas espirituales. ¿Por qué? Porque va a venir un tiempo, hermanos, donde se te va a quitar la Biblia, donde se te va a quitar todo ello, se te va a quitar el permiso de adorar libremente. Todo eso se nos va a quitar. Es por eso que la iglesia va a quedar viuda, en el sentido de que va a quedar sola, porque todos los seres humanos de la tierra se pondrán del lado de ¿quién? De la bestia. Y por lo tanto, aquí nosotros podemos ver que la mujer, en medio de esa situación, en la parábola, dice que venía y venía ¿a quién? Al juez, para pedir justicia ¿de quién? De su adversario. ¿Quién era el adversario? Los acreedores, los que le habían quitado absolutamente todo, hermanos. En este caso, ¿sería quién? Satanás. Satanás es nuestro adversario, que quiere quitarnos todo, hermano. Que quiere quitarnos, ¿verdad?, la palabra de Dios, que nos las quiere tergiversar, que quiere quitarnos la libertad de expresión, que quiere quitarnos la libertad de adoración. Y todo eso va a pasar. Solo es cuestión de tiempo. Pero dice aquí
Y él lo quiso por algún tiempo, pero después de esto, dentro de sí, aunque ni temo a Dios, ni tengo respeto a hombres, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo, me agote, ¿qué cosa? La paciencia. Está diciendo entonces que la mujer venía. En el griego aquí nosotros podemos notar que la palabra venía es un gerundio. Y ese gerundio es lo que nosotros entendemos como continuo. Cuando hablamos de decir está trabajando, sigue trabajando. De la misma manera, aquí dice, la viuda venía. Y en el libro de aquí, en el verso 5, nos dice, viniendo de continuo. Quiere decir que la viuda venía muchas veces al juez. Venía por la mañana, venía por la tarde, venía por la noche y no se cansaba y no se cansaba hasta que el juez dijo, ya basta, te haré justicia. De la misma manera dice aquí la Biblia, y dijo el Señor, oíd lo que dijo el juez injusto. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos, que claman a Él día y noche, aun cuando tarde en responderles? Os digo que pronto les hará justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Escuchen lo que termina diciendo la parábola. Cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? La respuesta la tiene Apocalipsis 14:12. Aquí se hace una pregunta. Jesús da una parábola y hace una pregunta. ¿Hallará fe en la tierra? Y Juan mira a los salmos y Juan explica. Aquí está la paciencia de los santos. Aquí quiere decir entonces que cuando Jesús venga, sí hallará fe en la tierra. Cuando Jesús esté en el santuario intercediendo por sus hijos, habrá fe en la tierra, pero solo aquellos que sean, ¿qué cosa? Perseverantes en la fe, en el amor, en el servicio a Dios, son aquellos que perseveran de continuo, que no desmayan, que a pesar de la situación, a pesar de sus problemas, a través de cualquier enfermedad que haya en nuestra vida, cualquier situación, dice que este pueblo, estos escogidos, ¿qué cosa? Perseverarán, siguiendo a Jesús, adorando a Jesús, orando a Jesús, adorando y siguiendo, ¿qué cosa? El camino de Cristo Jesús. Entonces encontramos en esta parábola puntos importantes. Encontramos que este juez injusto, dice la Biblia que se tardó, ¿sí o no? ¿El juez injusto se tardó en responder? Sí. Pero ahora, si ustedes ven, dice, ¿acaso Dios no hará justicia de sus escogidos? Pregunto, ¿Dios hará justicia de sus escogidos, sí o no? Pero escuchen lo que está diciendo acá. Que claman a Él día y noche, aun cuando se tarda en responderles. Pregunto, ¿Dios va a tardar en responder? Pregunto, ¿hay veces que Dios tarda en darnos una respuesta a la oración que pedimos? ¿Qué tan perseverantes somos? ¿Qué tan pacientes somos para esperar el tiempo de Dios? Estos hombres, hermanos, que clamarán día y noche, estarán clamando por ayuda de Dios y por la justicia de Dios. Pero la respuesta no vendrá luego. La respuesta no vendrá luego. Dios tardará para responderle a sus escogidos. Pero dice la Biblia que les va a responder. Dios va a responder, pero no en el tiempo que nosotros queramos, sino en el tiempo de Dios, hermanos. En el tiempo que Dios ha designado. Y esta parábola, hermanos, nos habla acerca del tiempo de angustia. Es una parábola que tiene mucha profecía. Y los mismos pasos que encontramos aquí, lo podemos encontrar en otros ejemplos de la Biblia.
Y es por eso que nos dice el libro de Mateo capítulo 24, verso 21. Mateo capítulo 24, verso 21, ¿qué nos dice? Porque habrá entonces, ¿qué cosa? Gran tribulación, cual no ha habido desde el principio, ¿qué cosa? Del mundo hasta ahora, ni habrá, ¿qué cosa? Ni la habrá en aquellos días, pero dice, si aquellos días no fuesen acortados, ¿qué más dice? Si aquellos días no fuesen acortados, ¿qué dice la Biblia? Nadie sería salvo. Entonces, encontramos aquí que Dios les hará justicia. Viene un tiempo tan difícil, así como lo tuvo esta viuda en esta parábola. Un tiempo donde se nos va a quitar absolutamente todo. No vas a poder comprar, no vas a poder vender. Ningún juez sobre esta tierra te va a querer ayudar. Te van a quitar tus propiedades, te van a quitar absolutamente todo. Y aparte de que posiblemente vas a estar enfermo, vas a necesitar, ¿qué cosa? Medicamentos, y tampoco te lo van a dar. O sea, prácticamente vamos a estar en un tiempo como estuvo esta viuda en esta parábola. Vamos a estar completamente solos. Y nuestra única esperanza, como dice Jeremías, ¿será quién? Jesús. La única esperanza en medio de la tribulación. Dice Jeremías, oh Israel, la esperanza, ¿quién es? Jehová tu Redentor. Esa va a ser nuestra única esperanza. Pero dice aquí que los escogidos estarán clamando día y noche por la ayuda de Dios. Aunque Dios, hermanos, tardará en responder. Y por eso la palabra que usa aquí, en esta parábola, es la palabra de lo que nosotros encontramos en Apocalipsis, hupomoné, perseverancia. La mujer fue perseverante, clamando día y noche por la justicia de este juez. De la misma manera los hijos de Dios clamarán día y noche por la justicia y la liberación de Dios. Vayamos entonces a un punto importante. ¿Quién es entonces el enemigo? Dijimos. ¿Quién es el adversario? Satanás. Pero ahora escuchen lo que dice Primera de Pedro 5:8. Fíjense cómo introduce él en esta parte. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo. Escuchen bien lo que está diciendo. Está diciendo vuestro adversario y después dice el diablo. Está diciendo tu enemigo que se va a ir en contra de ti con todo lo que tiene, es el diablo. Y después añade, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Está diciendo el apóstol Pedro, si nosotros no somos sobrios, nos velamos, y como dice Juan, no somos perseverantes en la fe, no somos perseverantes en el estudio de la Biblia, no somos perseverantes en la oración para no desmayar, dice el león, que es Satanás, te va a devorar. El león que es Satanás te va a devorar. Así que encontramos estos puntos importantes. Lucas 18:7 dijimos que hay un tiempo, ¿verdad?, donde se va a probar la fe de los hijos de Dios. Por eso dice, cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Viene entonces una prueba que dice Apocalipsis 3:10. Y esa prueba es para probar al mundo entero si es hijo de Dios
o si no es hijo de Dios. Si es judío, realmente judío espiritual, o no es judío. O si realmente es apóstol de Cristo, o no lo es. O realmente si es trigo, o tal vez es cizaña. Entonces Dios está haciendo un contraste, va a ser una división, hallando o poniendo una prueba. Pero en medio de esa prueba que Dios va a mandar, hermanos, Dios da un tiempo. Y ese tiempo que da, o esa demora que aparece en la parábola de Lucas 18, esa tardanza que Jesús, ¿verdad?, pone ahí, es el tiempo de prueba. ¿Por qué? Porque en el tiempo de prueba, hermanos, en el tiempo de angustia, dijimos que estaremos solos. Estaremos sin nadie quien te ayude. Y eso lo vamos a ver en unos momentos. Vayamos ahora a lo que nos presenta el libro de Mateo 27. Encontramos, hermanos, que la parábola dice que la viuda clamaba. Y dice Jesús que los elegidos de Dios claman día y noche, y por lo tanto les hará justicia, aunque hay una demora. Les va a hacer justicia. Pero ¿saben ustedes que cuando el pueblo de Dios clama, es un clamor, hermanos, es un clamor profundo? Es el mismo clamor que Jesús tuvo cuando fue clavado en la cruz. ¿De qué manera clamó el Señor Jesús? ¿De qué manera Jesús clamó en el Getsemaní para que Dios le ayudara? Para que si fuera posible esa copa fuera dejada a un lado. Pero dijo el Señor, no se haga mi voluntad, sino la tuya. Hermanos, los elegidos de Dios, la iglesia de Dios tendrá un Getsemaní en este mundo. Una prueba tan terrible. Pero lo que debemos de entender, que aunque esa prueba sea tan terrible la que viene, dice la Biblia, que Dios no traerá una prueba más dura de la que podamos soportar. Está diciéndonos entonces que la prueba que viene, el reinado de la bestia y todo lo que va a pasar en este mundo, los elegidos de Dios que son perseverantes en la fe, en la obediencia, dice que van a poder pasar la prueba porque han hecho su fundamento, su base, el amor a Dios, su fundamento, ¿verdad?, en la obediencia a Dios, y su esperanza en medio de la tribulación han puesto a Dios. Ahora, ¿de qué manera clamó Jesús? Porque los hijos de Dios clamarán de esa manera. Veamos. La palabra de Dios nos dice en Lucas 18 que los elegidos clamarán día y noche. La palabra clamar o clamor es la palabra griega que utiliza ahí el evangelista, es la palabra boao. Y esa palabra boao la encontramos también en el libro de Mateo, específicamente en la crucifixión de Jesús. Vayamos al libro de Mateo 27, verso 45 al 46. Y desde la hora sexta hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Saben ustedes que en un tiempo nosotros vamos a sentirnos como que si Dios nos ha dejado a un lado, como que si Dios no responde a nuestra oración, como que si clamamos día y noche y no recibimos ninguna respuesta? De la misma manera Jesús clamó, porque clamó y clamó, pero el juicio de Dios iba a caer ¿sobre quién? Sobre él. De la misma manera esa palabra clamor dice que los escogidos tendrán un clamor diciendo, Señor, ayúdanos.
Ayúdanos, fortalécenos, porque nosotros solos no podremos pasar esta prueba que estamos viviendo. Clamarán día y noche, pero un clamor, hermano, fervoroso, para que Dios haga justicia en ellos. Quiere decir entonces que hay una demora. Dios va a tardar en responder a su iglesia, a su pueblo. Y lo podemos ver, hermanos. Hay veces que nosotros oramos pidiendo algo, porque se cure este hermano, esta hermana, o estoy enfermo de esto, de lo otro. Oramos y oramos, y no hay una respuesta rápida, sino a veces tiene que pasar un buen tiempo para que Dios responda. Y Dios a veces usa eso, porque Él quiere que uno ejercite la fe, que uno ejercite, ¿qué cosa? La perseverancia, el clamor día y noche. ¿A quién? A Dios. El profeta Isaías dice que Dios va a responder, pero por un momento dice que Dios se esconde y no responde a las oraciones de los elegidos, específicamente en el tiempo de la prueba final. Escuchemos qué es lo que dice el profeta Isaías. Isaías capítulo 54, verso 7 y verso 8. Por un breve momento te abandoné. Escuchen bien. Por un breve momento te abandoné, pero te recogeré con grandes misericordias. Con un poco de ira escondí mi rostro de ti por un momento, pero con misericordia eterna tendré compasión de ti, dijo Jehová tu Redentor. Dios nunca nos deja solos. Dios estará ahí, hermanos, solo que no va a actuar. Va a haber una demora, un tiempo donde Dios no va a actuar a tu favor y va a parecer que estás completamente solo y literalmente vamos a estar solos. El hermano que estaba a tu lado te va a abandonar, te va a traicionar. Nada más estaremos usted y Dios. Pero el profeta o el apóstol Pablo dijo algo muy importante. Y al parecer está citando lo que dijo Isaías. Vayamos al libro de los Hebreos. Hebreos capítulo 13. Hebreos capítulo 13, verso 5. No te desampararé, ni te dejaré. Está diciendo que no nos va a dejar. Está diciendo que por un momento, al parecer nos abandonó. Pero aquí Pablo está diciendo, Dios dice que no te va a desamparar, ni te va a dejar solo. Dios estará ahí, mirando tu situación, mirando tu prueba. Pero es necesario esa prueba que viene, porque dice la Biblia y el espíritu de profecía, que tenemos que ser probados para salir como el oro sale cuando es refinado. ¿Por qué? Por el fuego. Ahora bien, escuchen ahora lo que dice la mensajera de Dios. ¿Por qué Dios se va a esconder por un momento? ¿Por qué al parecer por un momento como que se viera que nos abandonó? Así como la viuda, que no tenía nadie, nadie le hacía justicia. Ahora fíjense, ¿por qué razón Dios permitirá esto? ¿Y por qué se va a esconder y no va a dar una respuesta rápida por un tiempo a su pueblo, a sus elegidos? ¿Por qué? Poco después de haber comenzado estos humanos su anhelante clamor, los escogidos de Dios, los ángeles movidos a compasión quisieron ir a librarlos, pero un ángel de alta estatura que mandaba a los otros no lo consintió y dijo: todavía no está cumplida la voluntad de Dios. Los ángeles movidos a compasión por toda la situación y crisis y tribulación que ha de venir a este mundo. Los hijos de Dios están sufriendo, están en una desesperación, están en persecución, algunos están siendo llevados a la cárcel, otros, hermanos,
están siendo dejados para morir en calabozos y en cárceles. Todo eso. Y dice aquí, movidos a compasión los ángeles, quieren ayudar, pero viene el Todopoderoso, el ángel de Jehová, el mismo Señor Jesús, y dice, todavía no está cumplido la voluntad de Dios. Han de beber del cáliz, han de ser bautizados con el bautismo. ¿Cuál es el bautismo? El bautismo de fuego. El predicador Juan el Bautista dijo, viene uno tras mí que va a bautizar ¿en qué cosa? En espíritu y ¿qué más? Dijo otra palabra. Y fuego. Estaba diciendo claramente que el Espíritu Santo los bautizará. Pero ¿cómo nos va a bautizar? Ya fuimos bautizados. Ya fuimos sumergidos por agua. Ya aceptamos al Señor. Pero aún que dice aquí, han de beber del cáliz, han de beber la copa de la prueba, han de ser bautizados, pero con el bautismo de fuego. Y ese bautismo de fuego es a través de la prueba, no hay otra. Y la prueba, dice la Biblia, que la prueba produce paciencia, produce perseverancia. Si estamos en pruebas, ¿qué es lo que vamos a hacer? Clamar a Dios día y noche como esta viuda, hasta que Dios nos ayude, hasta que Dios nos dé la bendición. Pero solamente así. Por eso que dice, todavía no está cumplida la voluntad de Dios, han de beber del cáliz, han de ser bautizados con el bautismo de fuego. La prueba que ha de venir sobre el mundo entero que nos habla Apocalipsis 3:10, ese será el bautismo de fuego. ¿Para quiénes? Para los escogidos de Dios. Ese va a ser el Getsemaní para los escogidos. Porque Jesús tuvo una prueba y lo logró pasar. Porque Él oró ¿cuántas veces? 3 veces dice que iba. Oraba y oraba y oraba. Hasta que vino los que lo detuvieron para llevárselo ante el juicio, ante el Sanedrín. Ahora, sigue diciendo la mensajera de Dios, Conflicto de los Siglos, página 614. La misma demora que es tan penosa para ellos es la mejor respuesta a sus oraciones. Mientras procuran esperar con confianza que el Señor obre, son inducidos a ejercitar su fe. Aquí está el secreto. ¿Por qué la demora? La demora es para ejercitar la fe del creyente. Para ejercitar ¿qué cosa? La esperanza, como dice Jeremías. Oye Israel, Jehová es tu ¿qué? Es tu esperanza. Él es tu Salvador, tu ayuda y paciencia. Dice, ejercitar su fe, la esperanza y la paciencia, como no lo hicieron durante su experiencia religiosa anterior. Sin embargo, el tiempo de angustia será acortado por amor a los elegidos. Quiere decir entonces que la iglesia quedará como la viuda, sin nada, pero la única ayuda será ¿quién? Dios. Y en el momento de ese tiempo que no escuchemos ninguna respuesta, ninguna liberación por parte de Dios, es para ejercitar nuestra fe, nuestra esperanza, nuestra fidelidad ¿a quién? A Dios. Eso lo podemos ver en varios ejemplos. Vayamos rápidamente a la experiencia de Job, la experiencia de Jacob. ¿Qué recuerdan de la experiencia de Jacob? Vayamos rápidamente a Génesis 32. Génesis 32, 24 al 31. Escuchen bien lo que dice. Así se quedó Jacob solo. Escuchen bien, dice que Jacob se quedó solo. Pregunto, ¿se quedó solo
¿Para qué? Para entablar, ¿qué cosa? Una comunión ¿con quién? Con Dios. ¿Por qué? Porque venía su hermano con 400 jinetes a donde estaba él. Y dice la Biblia que Jacob, ¿qué cosa? Tuvo miedo. El adversario en esta historia, hermanos, es Esaú y los 400 hombres que venían. Dice la mensajera de Dios que Jacob tuvo miedo por lo que iba a hacer Esaú. Pensaba que se iba a vengar, ¿qué cosa? De lo que le había sucedido, hecho en el pasado. Y la mensajera de Dios dice que Satanás estaba incitando ¿a quién? A Esaú para querer acabar ¿con quién? Con Jacob. Pero ahora, dice aquí, y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba. Y cuando el varón vio que no podía con él, en el verso 26 dice, déjame porque raya el alba. Y Jacob le respondió, no te dejaré si no me bendices. Y el varón le dijo, ¿cuál es tu nombre? Y él respondió, Jacob. En pocas palabras dijo, soy un mentiroso, soy un falso apóstol, soy un falso judío, soy un judío que pretendo, ¿verdad?, ser judío, pero no lo soy. Lo que dice Apocalipsis 3. Soy un mentiroso. Dice, y el varón le dijo, no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres, y has vencido. Entonces Jacob le preguntó y dijo, declárame ahora tu nombre. Y el varón respondió, ¿por qué preguntas por mi nombre? Y lo bendijo allí. Y llamó Jacob el nombre de aquel lugar Peniel, porque dijo, vi a Dios cara a cara, y fue librada mi alma. Pregunto, ¿luchó constantemente, se aferró hasta que no lo bendijo Dios? Pero el ganó, le dice, y era un ángel y no le ganó. Pero el punto que quiere destacar aquí Dios, hermano, el que se aferró y dijo, no te voy a soltar hasta que me bendigas. Y no lo soltó. Fue perseverante porque el ángel de Jehová no le iba a bendecir nada más en el momento. Luchó, dice que toda ¿qué? Toda la noche. Luchó toda la noche, hermanos, hasta que dijo el Señor, ya está amaneciendo. Está bien, vas a quedar bendecido. Tu nombre ya no es mentiroso, ya no es falso apóstol. Ahora tu nombre es ¿qué? Israel, porque has luchado con Dios y has vencido. Pregunto, ¿perseveró Jacob? Perseveró. Pregunto, ¿la viuda perseveró? Sí. Pero no solamente nos quedamos ahí. Fíjense lo que dice la mensajera de Dios. La historia de Jacob nos da además la seguridad de que Dios no rechazará a los que han sido engañados, tentados y arrastrados al pecado, pero que hayan vuelto a Él con verdadero arrepentimiento. Mientras Satanás trata de acabar con esta clase de personas, Dios enviará a sus ángeles para consolarlas y protegerlas en el tiempo de peligro. Los asaltos de Satanás son feroces y resueltos, sus engaños terribles, pero el ojo de Dios descansa sobre su pueblo y su oído escucha ¿qué cosa? Su súplica, su aflicción es grande. Quiere decir que no importa la situación, si nosotros oramos continuamente, si pedimos la ayuda de Dios, no importa el tiempo que se tarde el Señor en responder, sino si nosotros ejercitamos fe, paciencia, esperanza en Dios, el resultado va a venir, hermano. ¿Por qué? Porque dice acá, las llamas del horno parecen estar a punto de consumirlos, pero el refinador los sacará como oro purificado por el fuego. El amor de Dios para con sus hijos durante el periodo de su prueba, más dura, es tan grande y tan tierno como en los días de su mayor prosperidad, pero necesitan pasar por el horno de fuego. Debe consumirse su mundanalidad. Debe consumirse sus falsos dioses, como la escuela sabática, el amor al dinero, el amor a la vestimenta, el amor
a todo lo terrenal y debe existir, ¿qué cosa? En el corazón y en la mente del cristiano, las cosas eternas, las cosas celestiales. ¿Luchó Jacob, sí o no? ¿Fue perseverante? Sí. No se queda ahí. Encontramos entonces al adversario. Encontramos un tiempo que esperó para recibir la bendición, pero perseveró y recibió la bendición. Veamos otro punto muy importante. Vayamos rápidamente a la experiencia de Job. Rápidamente Job. ¿Qué es lo que pasó con Job? Perdió propiedades, animales, perdió esposa, perdió amigos, absolutamente estaba solo Job. Esa es una prueba tremenda también. Pues es la prueba que pasarán los escogidos. Para que puedan entrar al reino de los cielos, necesitan pasar una prueba dura. Y esa es la prueba final, la prueba del dominio mundial que viene, ¿verdad? La ley dominical y todo eso. Es una prueba que ha de pasar el pueblo de Dios. La historia de Job nos representa que la iglesia quedará sin nada. Esa es la prueba que Dios nos quiere dar a entender. Porque en medio de cuando Él se queda absolutamente sin nada, Él siguió ¿qué cosa? Adorando, clamando a Dios. Y Dios le respondió. Pero ¿qué cosa? Tardó mucho tiempo en responderle. Pero ¿quién era ahí el adversario de Job? Satanás mismo era su adversario. Pero más adelante notamos en los capítulos siguientes que ahora ya no se presenta Satanás como tal, como dice, vino Satanás, o vino, ¿verdad?, este ángel, sino se presenta en los capítulos más siguientes, se presenta como ¿qué? No, se presenta como ese monstruo que, ¿qué cosa? Que domina el mar, el Leviatán. Ese es Satanás. Pero sigue acechando ¿a quién? A Job. Pero es interesante notar, porque aquí encontramos que es Satanás el enemigo de Job que quiere destruirlo. Y literalmente le quita absolutamente todo lo que tiene. Pero también le quiere quitar ¿qué cosa? Su vida. Pero Dios dice, no lo toques. Hasta ahí nada más. Pero sí lo atacó ¿con qué? Con esa enfermedad. ¿Y qué enfermedad era? Era úlcera. Dios va a responderle a Satanás y a todos que persiguieron a sus hijos. En la primera plaga les va a lanzar úlceras. Así como Satanás atacó a su hijo, a su escogido con úlceras, que prácticamente se rascaba, esa lepra que se rascaba así, Dios va a lanzar, ¿qué cosa? En la primera plaga final, una de las copas es ¿qué cosa? Las úlceras. Dice Dios, tú atacaste a uno de mis escogidos, yo te voy a responder. Y le responde con la misma enfermedad que Satanás le hizo pasar aquí a Job. Por eso dice que Dios hará justicia. Veamos otro punto. Job, hermanos, rogó de repetidas veces a Dios que le explicara la razón de sus sufrimientos. Imagínense ustedes, Job clamando, Señor, ayúdame. Por favor, ayúdame. ¿Qué he hecho? ¿Qué pecado cometido para poder tener todas estas calamidades? Estaba confundido, porque recuerden ustedes que él hacía sacrificios por sus propios hijos, pedía perdón. Pero él estaba confundido. ¿Por qué todas esas calamidades se centraban en él? Y encontramos nosotros que sus amigos aparentemente quisieron ayudarle, pero le echaron más leña al fuego
porque dijeron, bueno, pero si las calamidades solo son para los injustos, prácticamente le estaban diciendo tú, ¿qué has hecho para merecer todo esto? Y los tres, hermano. Y todavía la esposa, ¿qué es lo que le dijo? Maldice a Dios y ya muérete. Satanás estaba hablando. Y los amigos, oh, seguro algo hiciste. Pero no te preocupes, dice que el que se arrepiente, Dios lo perdona. Le estaban diciendo que había hecho algo malo, pero realmente no lo había hecho. Satanás que estaba en contra de él. Pero fíjense lo que dijo Job. Esta palabra es impresionante lo que dijo. Job capítulo 13, verso 15. ¿Cuál fue la respuesta de Job? No importa el tiempo que se demorara Dios. Fíjense la respuesta. Miren cómo Job afirmó y dijo: he aquí, aunque él me matare, en él esperaré. Palabras tremendas. No importa si Dios permite que yo muera, yo seguiré esperando en él. No importa lo que me ha de pasar ya, voy a esperar en la justicia de Dios. Él sabe por qué hace las cosas. Él sabe por qué permite esto. ¿Y cuál fue el resultado de ello? Que a pesar de la demora, y Job dijo, no importa lo que suceda, voy a esperar en él aún aunque me matare. La respuesta, fíjense lo que dice la Biblia. Job 42, verso 10. Y quitó Jehová la aflicción de Job cuando él hubo orado por sus amigos. Escuchen bien que dice, cuando hubo orado, oró, clamó, fue paciente, y Dios le quitó la aflicción y lo bendijo doblemente de todo lo que él tenía. Queridos hermanos, Dios hubo una demora, pero Dios respondió. En nuestra vida puede haber una demora, hermano, pero la demora es para que ejercitamos fe. Sigamos en el amor, sigamos creciendo en lo espiritual, porque Dios, hermanos, va a responder a aquellos que gimen y claman día y noche por la ayuda de Dios. Voy a pasar esto y me voy a concentrar en la última por falta de tiempo. Porque tengo más, pero por falta de tiempo no quiero. Vamos a la experiencia de la mujer cananea. Vamos rápidamente. ¿Qué es lo que sucedió con la mujer cananea? Vayamos rápidamente a Mateo. Mateo 15, 21 al 28. Y escuchen bien lo que dice la Biblia. Escuchen los pasos que nos está dando la parábola de la viuda, la experiencia de Jacob, la experiencia de Job. Es la misma situación. Saliendo Jesús de ahí, se fue a la región de Tiro y de Sidón. Y aquí una mujer cananea que había salido de aquella región clamaba: Señor, ayúdame. Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. ¿Quién era el adversario? Satanás. Satanás estaba atacando a la mujer, estaba atacando a la hija, y la mujer estaba desesperada, estaba clamando, pero ella había escuchado ¿de quién? Del Señor Jesús. Y cuando lo mira dice: Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí. Pero con un clamor a la misma vez persistente de decir: Señor, voltea a verme, necesito de tu ayuda. Y ahora fíjense lo que dice: mi hija es gravemente atormentada por un demonio.
Después sigue diciendo, pero Jesús no le respondió palabra. Escuchen bien, Jesús no le respondió ninguna palabra. Estaba clamando, pidiendo ayuda, y tal vez Jesús volteó y nuevamente siguió caminando. No le dijo nada. Entonces, acercándose sus discípulos, le rogaron diciendo, despídela, pues da voces tras nosotros. Cuando Jesús hizo que no le respondió palabras, los discípulos, nosotros somos judíos, ese sí, ese es nuestro maestro, ese sí es nuestro maestro. Nosotros somos judíos, del linaje real, real sacerdocio, pueblo santo, ¿verdad? Y después dice, le rogaron diciendo, ¿quiénes rogaron? Los discípulos le dijeron a Jesús, escuchen bien lo que está pasando. Despídela, pues da voces tras nosotros. Y cuando Jesús no le hizo caso, ese es mi maestro. Y después dice, Señor Jesús, dice la mensajera de Dios, despídela, porque viene tras nosotros hablando y hablando, y nos está poniendo aquí como en una situación difícil, despídela. Y ahora fíjense lo que dice. Él respondiendo dijo, no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Se pone más así el saco, ¿verdad? Nosotros somos los escogidos, dice. Ellos están perdidos. Todos los fariseos que estaban ahí, esos están perdidos, esos, porque la mujer cananea no era judía, eran impíos. Pero dice, no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. ¿Qué está diciendo esta parte? Sí. Dice, ¿qué está diciendo aquí? ¿Saben, hermanos? A ver, mi pregunta es esto. ¿Por qué Dios no le respondió nada? ¿Por qué Dios dijo, no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel? Dios quería mostrar dos lecciones ahí. Les iba a mostrar la verdadera fe persistente que necesita una persona. El verdadero cristiano, ¿cuál es la fe que necesita? Y el otro punto era que Jesús se estaba comportando como se estaban comportando los escribas y fariseos de Israel. No era su intención hacer eso. No era su intención que no tuviera misericordia de la mujer. Estaba comportándose como se comportaban ¿quiénes? Ellos. Y los discípulos dieron el ok. Eso está bueno. Y sigue diciendo. Entonces ella vino y se postró ante él diciendo, Señor, socórreme. Respondiendo él dijo, no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Y dijeron todos, este es el maestro que nosotros queríamos escuchar. Este es el verdadero maestro, ¿verdad? Estos son paganos, ellos no necesitan. Ellos ya están perdidos, nosotros somos el pueblo escogido. ¿Saben ustedes qué estaba pasando aquí? Jesús le dijo a la mujer, no es bueno, ¿verdad? Tomar el pan de los hijos de Dios y echarlo a los perrillos. Prácticamente le estaba diciendo el Señor, ustedes son menos, ustedes son como perritos. Imagínense ustedes lo que estaba sucediendo. A ver, en este mismo momento, hermanos, en la primera situación, ¿cuántos se hubieran desanimado? Se hubieran ido. Pero la mujer insistió y nuevamente se acerca, se postra ante él. Y después dice, no es que no soy enviado.
para las ovejas perdidas. Le estaba diciendo, tú estás perdida, tú no mereces. Y después viene otra vez y se postra delante de Dios, Señor, socórreme. Respondiendo él dijo, no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perros. Y los apóstoles, ¿verdad? Con la sonrisa aquí así, como aquí hasta acá de oreja a oreja. Pero ahora fíjense lo que va a pasar. Y ella dijo, sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Entonces respondiendo Jesús dijo, oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada desde aquella hora. Pregunto, ¿la mujer fue persistente constantemente, de continuo se acercó al Señor? Buscando la esperanza, buscando la salvación de su hija, buscando la misericordia y la gracia de Dios. Persistió. Pero en esta parte, lo que está, dice él igual, en esta parte donde dice, no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos, significaba que la mujer estaba diciendo, los israelitas tienen muchas bendiciones. Tienen todas las grandes bendiciones de Dios porque es el pueblo elegido de Dios. Pero aún así como un perrito que tiene, ¿verdad? Que tiene sus amos. Los amos tienen misericordia, tienen por lo menos, le dan ahí o lo que se cae de la mesa cuando ellos comen. Los perritos vienen y agarran de esas migajas. Le estaba diciendo esta mujer, por lo menos danos un poquitito de esas migajas de tu gracia, de tu misericordia para esta pecadora. Y dijo Jesús, oh mujer, grande es tu fe, hágase como tú quieres. Y dice que en esa misma hora, ¿qué pasó? La hija fue sanada. Ahora, para ir finalizando, fíjese lo que dice la mensajera de Dios. Con la fe la mujer de Fenicia se lanzó contra las barreras que habían sido acumuladas entre judíos y gentiles. A pesar del desaliento, sin prestar atención a las apariencias que podrían haberle inducido a dudar, confió en el amor del Salvador. Así es como Cristo desea que confiemos en Él. Las bendiciones de la salvación son para cada alma. Nada a no ser su propia elección puede impedir a algún hombre que llegue a tener parte de la promesa hecha en Cristo por el Evangelio. Fíjense que la mujer se lanzó contra las barreras. No le importó nada. Lo único que ella quería era estar cerca de Jesús y que Dios le ayudara en esa situación que ella estaba. Y Dios respondió. Se demoró, pero Dios respondió. Dios cumplió, hermanos, la promesa. Nunca te dejaré solo. Estaré ahí, no importa la prueba. Estaré ahí contigo todos los días hasta el fin del mundo. Habrá un tiempo, una demora, pero recuerda, estaré allí y voy a ayudarte. ¿Cuántos de ustedes en esta hora, hermanos, quisieran decirle al Señor, Señor, ayúdame? Señor, tú conoces mis pruebas que estoy pasando en estos momentos. Pruebas en mi vida, pruebas de enfermedad, pruebas en problemas en mi familia, pruebas de peleas entre familiares, peleas tal vez entre algún hermano que hay una discordia, etcétera, etcétera. Algunos pecados por ahí. ¿Cuántos de ustedes quieren decirle al Señor Jesús, Señor, yo quiero ser persistente, quiero perseverar, ayúdame a perseverar, ayúdame a crecer, como dice tu palabra, en fe, en amor, en todo, porque yo quiero recibir tu bendición? ¿Hay alguien de los que están aquí que quieran decirle eso al Señor Jesús? Que se pongan de pie. Y si alguien de los que están ahí atrás y de los que están aquí quieren pasar al frente y decirle al Señor Jesús, así como hizo la mujer cananea, que no solamente se quedó ahí atrás,
sino que vino, se acercó cada vez más y se postró delante del Señor y le dijo: Señor, ten misericordia de mí. Si hay alguien de los que están aquí presentes que quiera decirle a Jesús: Señor, ten misericordia de mí en mi problema, en mis situaciones, en mis enfermedades, en todo lo que, ¿verdad?, me está sucediendo ahora. Ayúdame. El Señor va a responder. Pero seamos perseverantes, seamos pacientes en el tiempo y en el momento que Dios hará su obra. Confiemos en Dios, hermanos, porque Dios no miente. Dios realizará su obra perfectamente.